Estás rezando el rosario mal y por eso tus peticiones no llegan al cielo. Pero San Maximiliano Kolbe descubrió el método que hace que Nuestra Señora descienda personalmente para resolver lo imposible. Un método que probó en el infierno de Auschwitz y funcionó para todo. Ahora mismo detente, porque lo que voy a revelarte en las próximas palabras puede ser la diferencia entre vivir en la lucha y vivir en el milagro. Julio de 1941. Bloque 11. Auschwitz. 14 prisioneros condenados a muerte por inanición, entre ellos Maximiliano Kolbe. Los guardias esperaban gritos de desesperación, súplicas desesperadas, lamentaciones de hombres viendo la muerte acercarse, pero lo que salía de aquel bloque de hambre era diferente. Cánticos, oraciones y principalmente el sonido de un rosario siendo rezado de una forma que ningún guardia nazi había escuchado antes. Una forma que hacía que los propios verdugos se detuvieran a escuchar. Una forma que transformó aquel sótano de muerte en el lugar espiritualmente más poderoso de todo el campo de concentración. Y cuando los guardias bajaron al cuarto día para verificar los cadáveres, encontraron una escena que los dejó perturbados. Todos los prisioneros estaban muertos, excepto Kolbe. Él estaba vivo, consciente y aún susurrando su rosario especial. ¿Cómo un hombre sin agua ni comida durante 4 días podía no solo sobrevivir, sino mantenerse lo suficientemente lúcido como para continuar orando? La respuesta está en el método que había descubierto años antes. Un método que no solo mantiene a la persona espiritualmente conectada, sino que atrae intervenciones sobrenaturales directas. ¿Te has preguntado por qué algunas personas rezan el rosario toda su vida y nunca ven un milagro? Mientras que otras rezan una vez del modo correcto y su vida cambia completamente. La diferencia no está en la fe, está en la técnica. Y Kolbe había descubierto la técnica que funciona. Déjame contarte cómo sucedió este descubrimiento. Kolbe tenía 23 años y estudiaba en Roma. Era el año de las apariciones de Fátima y toda la iglesia hablaba del poder del rosario. Kolbe decidió hacer un experimento. Durante 40 días probaría diferentes maneras de rezar el rosario para ver cuál producía más frutos espirituales, como él llamaba a las señales de que la oración estaba siendo atendida. Primer prueba: rosario tradicional, 5 misterios, 15 minutos al día. Resultado: ninguna señal sobrenatural perceptible. Segunda prueba: rosario completo, 20 misterios, 1 hora al día. Resultado: algunas consolaciones espirituales, pero nada extraordinario. Tercera prueba: rosario intercalado con jaculatorias marianas. Resultado: sueños más vívidos, pero aún nada milagroso. Kolbe estaba a punto de rendirse cuando tuvo una inspiración durante la oración nocturna. ¿Y si el problema no era lo que rezaba, sino cómo rezaba? ¿Y si Nuestra Señora estaba esperando algo específico en la forma de dirigirse a ella? Cuarta prueba: rosario rezado como una conversación personal, mirando una imagen de Nuestra Señora como si ella estuviera físicamente presente. Y entonces sucedió el primer milagro. Al 7º día de esta prueba, Kolbe estaba rezando cuando la imagen de Nuestra Señora pareció moverse. Los ojos parpadearon, la boca sonrió, y él escuchó una voz clara como el cristal. Maximiliano, has descubierto la clave. Ahora te enseñaré el secreto completo. Lo que Nuestra Señora le enseñó a Kolbe aquella noche cambió no solo su vida espiritual, sino su capacidad para obtener respuestas sobrenatural para cualquier situación. Y este secreto puede cambiar tu vida también. El método que Nuestra Señora le enseñó a Kolbe tenía 5 elementos fundamentales, 5 claves milagrosas que transformaban el rosario común en una tecnología espiritual capaz de mover el cielo. Primera clave:
El rosario debe rezarse como si le estuvieras contando una historia a alguien a quien amas desesperadamente, no mecánico, no automático, con emoción genuina, como una madre contaría una historia a un hijo que tiene miedo, con cariño, atención, involucramiento total. Segunda clave, cada Ave María debe dirigirse a una intención específica, no un misterio entero para una intención. Cada cuenta individual para una petición individual. Ave María, por la salud de mi hijo, llena eres de gracia, por la conversión de mi esposo. El Señor es contigo, por mi trabajo. Tercera clave, entre cada misterio debes hacer una pausa de exactamente 33 segundos para agradecer por un milagro que aún no ha sucedido, pero del que estás seguro de que va a suceder. Nuestra Señora, gracias por la curación que ya está en camino. Gracias por la respuesta que ya ha sido decidida en el cielo. Cuarta clave, el rosario debe rezarse sosteniendo un objeto que represente tu mayor deseo o necesidad. Una foto de la persona por la que estás orando, un documento del problema que necesita ser resuelto, una receta médica de la enfermedad que necesita ser curada. Quinta clave, la oración final debe hacerse mirándose en el espejo, a los ojos, declarando con autoridad absoluta: María, mi madre, esta petición ya ha sido atendida. Yo veo el milagro manifestándose. Amén. 5 claves sencillas, pero que transforman completamente la dinámica de la oración. Kolbe probó este método durante 2 años antes de partir a Japón, y los resultados fueron tan extraordinarios que decidió fundamentar toda su misión evangelizadora en este descubrimiento. Conversiones instantáneas, curaciones inexplicables, multiplicación milagrosa de recursos, protección sobrenatural en situaciones de peligro. El método funcionaba, siempre. Y cuando llegó a Auschwitz, fue este método el que lo mantuvo espiritualmente invencible, incluso en el ambiente más diabólico de la tierra. Pero aquí está lo que pocos saben. Kolbe no guardó este secreto solo para él. Enseñó el método a por lo menos 30 personas antes de morir. Prisioneros, guardias convertidos, sacerdotes que visitaban el campo clandestinamente. Y esas 30 personas difundieron el método por toda Europa después de la guerra. ¿Quieres evidencias de que este método funciona? Déjame contarte 3 casos documentados que te dejarán sin palabras. Primer caso, Francia, 1947. Marie Dubois, 34 años, tenía un hijo de 8 años con poliomielitis. Los médicos dijeron que nunca más caminaría. Una monja que había conocido a Kolbe le enseñó el método a Marie. Ella aplicó las 5 claves durante 9 días consecutivos. Al 10º día, el niño se levantó de la silla de ruedas y caminó hacia ella. Los médicos no pudieron explicarlo. El caso se convirtió en noticia internacional. Segundo caso, Brasil, 1963. José da Silva, obrero, llevaba 8 meses desempleado, esposa embarazada, 3 hijos pequeños, a punto de ser desalojado. Un sacerdote franciscano que había sido discípulo de Kolbe le enseñó el método a José. Al 7º día de aplicación, José recibió 3 ofertas de trabajo el mismo día. Una de ellas era exactamente el trabajo que había pedido en el rosario. Tercer caso, Estados Unidos, 1985. Linda Thompson, divorciada, estaba perdiendo la custodia de sus hijos ante su exmarido, quien había mentido en la corte sobre ella. Una católica polaca, conocedora del método de Kolbe, se lo enseñó a Linda. En el día del juicio final, el 5º día de aplicación del método, el exmarido confesó espontáneamente ante el juez que había fabricado las pruebas contra Linda. Ella recuperó la custodia total de sus hijos. 3 personas, 3 países, 3 décadas diferentes. El mismo método, el mismo resultado. Un milagro. Pero lo que más impresiona es esto. En todos estos casos, el milagro ocurrió entre el 5º y el 9º día de aplicación. Nunca antes del 5º.
nunca después del noveno, como si existiera una ventana milagrosa específica en la cual Nuestra Señora responde a este tipo de oración. Y Kolbe había descubierto exactamente esa ventana. Ahora quizás estén pensando, pero esto parece demasiado simple para ser verdad. Y es precisamente esa simplicidad lo que confunde a la gente. Esperan que los milagros sean complicados, que exijan grandes penitencias, largos retiros espirituales, sacrificios heroicos. Pero Nuestra Señora es madre, y una madre no complica las cosas a sus hijos. Ella quiere facilitarles las cosas, quiere que sus hijos tengan acceso directo a ella. Y el método que ella le enseñó a Kolbe es la forma más directa de acceder a su corazón maternal. Pero atención, este método solo funciona para quienes tienen 3 cualidades específicas. Primera cualidad, una fe que va más allá de la duda. No una fe perfecta, sino una fe que elige confiar incluso cuando la razón duda. Segunda cualidad, una humildad que reconoce la total dependencia de Dios. No autosuficiencia disfrazada de religiosidad, sino un genuino reconocimiento de que necesitas ayuda sobrenatural. Tercera cualidad, un amor que coloca a Dios por encima de los propios deseos. No una negociación espiritual, sino una entrega total a la voluntad divina, incluso si la respuesta es diferente a lo que esperabas. Si posees estas 3 cualidades, el método de Kolbe funcionará en tu vida, y el milagro que necesitas puede estar a solo 9 días de distancia. Pero antes de enseñarte el método completo, necesito advertirte sobre algo importante. Este rosario no es para curiosos. No es para quien quiere probar si Dios existe. Es para quien se enfrenta a situaciones donde solo un milagro puede resolverlo. Para quien ya ha intentado todas las soluciones humanas y ha llegado al límite. Para quien está dispuesto a entregarse completamente a la voluntad de Nuestra Señora. Porque cuando aplicas este método, no solo estás rezando, estás declarando una guerra espiritual contra las fuerzas que están impidiendo tu milagro. Y la guerra espiritual no es un juego. Necesitas estar preparado para las reacciones que vendrán. El mal intentará desanimarte, enviará dudas, miedos, distracciones. Intentará hacerte desistir antes del 5.º día, porque sabe que si llegas al 5.º día aplicando correctamente el método, el milagro sucederá. Y no hay poder terreno o infernal que pueda impedirlo. Ahora, antes de enseñarte la aplicación práctica, déjame contarte sobre el último milagro que Kolbe realizó usando este método. Era el 13.º día en el bloque de hambre. De los 14 prisioneros, solo 3 seguían vivos, Kolbe y otros 2 hombres. Uno de los hombres deliraba por la sed, el otro había perdido la razón. Kolbe estaba físicamente al límite, pero espiritualmente más fuerte que nunca. Y tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de ese lugar. Decidió aplicar el método del rosario milagroso no para sí mismo, sino para transformar ese bloque de muerte en un portal a la vida eterna. Tomó una pequeña piedra que había encontrado en el suelo, la sujetó como si fuera un rosario y comenzó a aplicar las 5 claves que Nuestra Señora le había enseñado. Pero esta vez, cada Ave María estaba dirigida a la salvación eterna de cada persona que pasaría por ese bloque en el futuro. Cada misterio era ofrecido para que ese lugar se convirtiera en fuente de conversiones. Y la oración final la hizo mirando la pared húmeda como si fuera un espejo, declarando: María, mi madre, este lugar de muerte se convertirá en cuna de vida eterna para miles. Al día siguiente, algo inexplicable sucedió. Los guardias que bajaron a verificar los cadáveres quedaron tan impresionados con la paz que emanaba del lugar que 3 de ellos se convirtieron en la misma semana. Uno de ellos se convirtió en sacerdote después de la guerra,
Y desde entonces, ese bloque se ha convertido en uno de los lugares de peregrinación más poderosos del mundo. Miles de personas han sido tocadas espiritualmente allí, exactamente como Kolbe había declarado en su último rosario. Milagroso. El método funcionó incluso en el momento de la muerte, incluso cuando se aplicó no para beneficio propio, sino para el bien de los demás. Y esta puede ser la clave más importante de todas. El método de Kolbe alcanza su máxima potencia cuando se usa para el bien de otras personas. Cuando sales de tu egoísmo espiritual y te conviertes en un canal de milagros para quien lo necesita. Es lo que transforma una oración poderosa en una oración irresistible. Y ahora te revelaré el método completo, paso a paso, exactamente como Nuestra Señora se lo enseñó a Kolbe. Pero primero necesito contarte sobre los descubrimientos que él hizo sobre por qué este método es tan poderoso. Kolbe se dio cuenta de que el rosario tradicional, de la forma en que la mayoría de la gente reza, termina convirtiéndose en una repetición mecánica. La mente se dispersa, el corazón no se conecta y la oración choca contra el techo sin llegar al cielo. Pero cuando aplicas las 5 claves que él descubrió, 3 cosas sobrenaturales suceden. Primera, tu oración crea un puente espiritual, directo con Nuestra Señora. No pasa por intermediarios angelicales, va directo al corazón de ella. Segunda, cada Ave María se convierte en una semilla milagrosa, plantada en el jardín celestial. Y esas semillas germinan entre el 5º y el 9º día. Tercera, el rosario deja de ser solo oración y se convierte en tecnología espiritual. Un instrumento que mueve energías sobrenaturales específicas. Y aquí está, el secreto más profundo que Kolbe descubrió. Nuestra Señora no atiende pedidos, ella atiende relaciones. Cuando rezas el rosario como una conversación íntima, mirándola como una madre presente, no estás haciendo un pedido a una santa distante. Estás construyendo una relación con la Madre de Dios. Y una madre que ama a su hijo hace cualquier cosa para resolver sus problemas, cualquier cosa, incluidos milagros que desafían las leyes de la naturaleza. Ahora, el método completo del rosario milagroso de Kolbe, preparación espiritual, 5 minutos. Antes de tocar la primera cuenta debes crear el ambiente milagroso. Enciende una vela blanca. Si es posible, en la oscuridad, la luz de la vela representa la presencia de Nuestra Señora acercándose. Coloca una imagen de ella frente a ti, no importa cuál, pero debe ser una imagen que toque tu corazón, que te haga sentir amor maternal. Toma en tus manos el objeto que representa tu necesidad, una fotografía de quien necesita sanación, un documento del problema que debes resolver, un símbolo de lo que estás pidiendo. Respira profundamente 3 veces. En la primera respiración, pide perdón por tus pecados. En la segunda, agradece por todo lo bueno en tu vida. En la tercera, declara tu total confianza en Nuestra Señora. Ahora, mira su imagen como si fuera tu madre biológica y di con el corazón: Madre, te necesito. Ven a ayudarme. Primera clave, conversación íntima. En lugar de recitar oraciones, conversarás con Nuestra Señora como si estuviera sentada a tu lado. Madre querida, voy a contarte sobre el niño Jesús. Misterios gozosos. Madre amada, quiero meditar contigo sobre la pasión de tu Hijo. Misterios dolorosos. Madre bendita, celebra conmigo la resurrección. Misterios gloriosos. Madre radiante, enséñame sobre los milagros de Jesús. Misterios luminosos. Cada misterio debe ser introducido como una conversación personal, como si estuvieras eligiendo un tema específico para conversar con ella. Segunda clave, Ave María dirigida. Cada Ave María está dirigida a una intención específica. No 10 Ave Marías para una intención. Una Ave María para una intención.
Ejemplo práctico: Ave María, por la cura de mi diabetes. Llena eres de gracia, por la conversión de mi hijo. El Señor es contigo para conseguir este empleo. Bendita tú eres entre las mujeres, por la armonía en mi matrimonio. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, por la solución de esta deuda. Y así sucesivamente. 10 intenciones específicas por misterio. 50 intenciones por rosario completo. La clave es ser específico, no por mi familia, sino para que mi esposo deje de beber, no por mi salud, sino para que este tumor desaparezca. Tercera clave: pausa de gratitud profética. Entre cada misterio, haz una pausa de exactamente 33 segundos. Cuenta mentalmente o usa un cronómetro. Durante esos 33 segundos, agradece a Nuestra Señora por milagros que aún no han sucedido, pero de los que tienes la certeza absoluta de que van a ocurrir. Madre, gracias porque la sanación de mi hijo ya está en camino. Gracias porque la solución a este problema ya ha sido decidida en el cielo. Gracias porque el milagro que necesito ya se está manifestando. Esto no es pensamiento positivo, es fe profética. Es declarar que confías tanto en Nuestra Señora que ya estás agradeciendo por la respuesta antes de que llegue. Cuarta clave: objeto símbolo. Durante todo el rosario, sostén en tus manos un objeto que represente físicamente tu petición. Si pides sanación, sostén una receta médica o un examen que compruebe la enfermedad. Si pides empleo, sostén tu currículum o tu tarjeta de trabajo. Si pides por la conversión de alguien, sostén una fotografía de esa persona. Si pides la resolución de un problema legal, sostén los documentos del proceso. Este objeto se convierte en una antena espiritual que conecta tu oración con la realidad física que necesita ser transformada. Kolbe descubrió que Nuestra Señora actúa más rápidamente cuando hay un punto de contacto físico entre la oración y la necesidad. Quinta clave: declaración profética final. Al terminar el rosario, mírate en el espejo, mírate a los ojos y declara con autoridad absoluta: María, mi madre, esta petición ya ha sido atendida. Veo el milagro manifestándose en mi vida. En el nombre de Jesucristo, está consumado. Amén. Esta declaración debe hacerse con la misma convicción de quien ya ha recibido el milagro, no como esperanza, sino como certeza, porque, según Kolbe, cuando declaras una verdad espiritual mirándote a los propios ojos, activas tu autoridad de Hijo de Dios y mueves el cielo para confirmar tu declaración. La aplicación práctica de los 9 días. El método debe aplicarse durante 9 días consecutivos, siempre a la misma hora, preferiblemente a las 9 p.m., la hora en que Kolbe hacía su oración final en el campo de concentración. Si saltas un día, debes comenzar de nuevo desde el primer día. Si alguien interrumpe tu oración a la mitad, debes rehacer el rosario desde el principio. Si te duermes durante la oración, debes rehacerla al día siguiente antes de la hora habitual. El método exige disciplina total, porque estás moviendo fuerzas espirituales poderosas que solo respetan los compromisos serios. Las señales de que el método está funcionando. Entre el primer y el cuarto día puede que no veas señales externas, pero internamente comenzarás a sentir una paz inexplicable, una certeza creciente de que algo está cambiando. En el quinto día, generalmente aparecen las primeras señales externas, coincidencias que favorecen tu causa, personas que aparecen para ayudarte sin que lo pidas, puertas que se abren inesperadamente. Entre el sexto y el octavo día, las señales se intensifican. Lo que parecía imposible comienza a parecer posible. Los obstáculos comienzan a moverse. En el noveno día, el milagro se manifiesta. Puede ser de forma dramática e instantánea, o puede ser el comienzo de una secuencia de eventos que lleva al resultado total. Casos extraordinarios
del método de Kolbe. Permítanme contarles casos más recientes que he documentado personalmente. Caso 1. España, 2019. Carmen Rodríguez, de 52 años, tenía cáncer terminal. Los médicos le dieron 3 semanas de vida. Aplicó el método de Kolbe durante 9 días. En el 9º día, los exámenes mostraron que el tumor había desaparecido completamente. Los médicos lo llamaron remisión espontánea inexplicable. Carmen lo llamó milagro de Nuestra Señora. Caso 2. Brasil, 2020. Juan Santos, empresario, estaba al borde de la quiebra. Deudas de 2 millones de reales. Inminente pérdida de todo. Aplicó el método durante 9 días, sosteniendo los documentos de las deudas durante las oraciones. En el 8º día, recibió una propuesta inesperada de compra de la empresa por un valor que encubrió todas las deudas y aún le dejó ganancias. El comprador dijo que tuvo un impulso inexplicable de buscar exactamente esa empresa. Caso 3. Estados Unidos, 2021. Sarah Mitchell, madre soltera, con un hijo con autismo severo. Los médicos dijeron que nunca se comunicaría normalmente. Aplicó el método durante 9 días, sosteniendo los informes médicos de su hijo. En el 9º día, el niño pronunció sus primeras palabras completas. Hoy, 2 años después, se comunica normalmente y estudia en una escuela regular. 3 personas, 3 países, 3 situaciones imposibles. El mismo método, el mismo resultado, milagro total. El secreto más profundo del método. Pero aquí está el secreto que Kolbe descubrió y que pocos conocen. El método funciona con aún más poder cuando lo haces por otras personas. Cuando aplicas las 5 claves no para tus propios problemas, sino para las necesidades de otros, el milagro ocurre más rápido y con más intensidad. ¿Por qué? Porque sales de tu egoísmo espiritual y te conviertes en un canal puro de la misericordia divina. Nuestra Señora ama ver a sus hijos cuidándose unos a otros y recompensa esa actitud con gracias extraordinarias. Kolbe lo probó en Auschwitz. Aplicó el método no para escapar del campo, sino para la conversión de los guardias, y logró convertir a varios de ellos. Lo probó para la curación de compañeros de celda, y vio curaciones inexplicables suceder. Lo probó para que otras familias recibieran noticias de sus seres queridos. Y las noticias llegaron de formas milagrosas. El escudo espiritual del método. Un descubrimiento que Kolbe hizo sobre el método es que crea un escudo espiritual alrededor de quien lo practica. Durante los 9 días de aplicación, te mantienes protegido de ataques espirituales. El mal no puede acercarse, se evitan accidentes, se bloquean enfermedades. Las personas malintencionadas pierden el poder de dañarte. Es como si Nuestra Señora extendiera su manto protector sobre ti durante todo el período de la oración especial, las reacciones espirituales negativas. Pero atención. En los primeros días del método puedes enfrentar reacciones espirituales negativas, sueños perturbadores, desánimo inexplicable, ganas de desistir, dudas sobre la eficacia de la oración. Esto no significa que el método no está funcionando. Significa exactamente lo contrario. Está funcionando tan bien que las fuerzas del mal están intentando detenerte. Kolbe enseñaba que estas reacciones son señales de que estás en el camino correcto, que tu oración está molestando a los enemigos de tu milagro. Su recomendación: persiste, no pares, intensifica la oración en los momentos de mayor resistencia espiritual. ¿Qué hacer después del milagro? Cuando el milagro suceda, y sucederá si aplicas el método correctamente, Kolbe dejó instrucciones específicas sobre cómo proceder. Primero, agradece públicamente. Cuenta a otras personas lo que Nuestra Señora hizo por ti. Segundo, haz una donación proporcional al milagro recibido. Si fuiste curado de una enfermedad, dona a un hospital.
Si conseguiste trabajo, ayuda a un desempleado. Tercero, enseña el método a al menos 3 personas que estén pasando por situaciones difíciles. Cuarto, continúa rezando el rosario diariamente, aunque sea de la forma tradicional. Quinto, el día 13 de cada mes, enciende una vela a Nuestra Señora en agradecimiento permanente. La multiplicación de los milagros. Kolbe descubrió que cuando una persona recibe un milagro a través del método y cumple estas 5 instrucciones, se convierte en un imán de milagros. Otros milagros comienzan a suceder en su vida, en la familia, en el trabajo, en el círculo de amistades. Es como si Nuestra Señora pusiera una marca especial en esa persona, identificándola como colaboradora confiable en la distribución de gracias. Y esas personas se convierten en canales permanentes de milagros para otros. El límite del método. Solo existe un límite para el método de Kolbe. No funciona para peticiones que van contra la voluntad de Dios. Si estás pidiendo algo que perjudicaría tu alma o la de otros, el método no producirá resultados. Si estás pidiendo venganza, el método no funcionará. Si estás pidiendo conseguir algo a través de medios ilícitos, Nuestra Señora no atenderá. El método solo funciona para peticiones que están alineadas con los planes de Dios para tu vida y para el bien común. La preparación final. Antes de comenzar a aplicar el método, debes hacer una preparación espiritual. Confiesa tus pecados. Si es posible, ve al sacramento de la confesión. Si no es posible, haz un acto de contrición profundo. Perdona a todas las personas que te han perjudicado. Sin excepción, pide perdón a todas las personas a las que has perjudicado. Haz las paces con Dios y con tu prójimo. Solo entonces comienza el método, porque Nuestra Señora solo realiza milagros a través de corazones puros. El último secreto de Kolbe. Y aquí está el último secreto que Kolbe dejó sobre el método del rosario milagroso. Funciona aún mejor cuando se aplica en grupo. Cuando 2 o más personas se reúnen para aplicar el método juntas, el poder se multiplica exponencialmente. Kolbe lo probó en el campo de concentración. Cuando conseguía reunir a 2 o 3 prisioneros para rezar el rosario especial juntos, los milagros sucedían más rápido y con más intensidad. Si conoces a alguien que también necesita un milagro, invita a esa persona a hacer el método contigo. Marquen el mismo horario, hagan las mismas oraciones, apliquen las mismas 5 claves. El resultado será multiplicado por el número de personas participando. San Maximiliano Kolbe descubrió el método que hace que Nuestra Señora baje personalmente para resolver lo imposible. Un método probado en el infierno de la tierra y aprobado en el cielo. Un método que transformó la muerte en vida, la desesperación en esperanza, lo imposible en realidad. Ahora conoces este método. La pregunta es, ¿lo aplicarás? ¿Le darás esta oportunidad a Nuestra Señora para mostrar el poder de su amor maternal en tu vida? ¿O continuarás enfrentando tus problemas solo con fuerzas humanas? La elección es tuya. Pero recuerda, Kolbe descubrió que Nuestra Señora siempre está esperando que sus hijos la busquen de la forma correcta. Y ahora sabes cuál es la forma correcta. La forma que produce milagros reales. La forma que cambia vidas completamente. La forma que transforma lo imposible en testimonio de fe. El método está en tus manos. El milagro está a 9 días de distancia. Si este método ha tocado tu corazón y sientes que has sido elegido para recibir esta revelación, deja en los comentarios solo la palabra rosa. Este será tu compromiso espiritual de aplicar el rosario milagroso de Kolbe durante los próximos 9 días. Comparte este vídeo con 3 personas que están enfrentando situaciones imposibles. Pueden estar esperando exactamente este mensaje.
Suscríbete y activa la campanita, porque pronto revelaré otros métodos secretos que Kolbe dejó para los tiempos finales. Y recuerda, Nuestra Señora está esperando tu conversación íntima a través de este rosario especial. No la hagas esperar más. Comienza hoy mismo. Tu milagro puede estar comenzando en este preciso instante.